Empezó con un ahorro familiar, una firma y la promesa de un techo propio. Pero los años pasaron, los ladrillos nunca llegaron y lo que era una ilusión se transformó en un laberinto de expedientes y ahorros perdidos. Cientos de cordobeses hoy solo tienen promesas vacías. Rubén Sánchez Quinteros es uno de los primeros abogados querellantes que ha llevado a juicio a los principales estafadores inmobiliarios de Córdoba. Hoy en los especiales de Lockdown, estafa a la ilusión. ¿Es difícil o es muy fácil estafar a una persona que tiene el sueño de la casa propia? En esto, Francisco, para mí tendríamos que hacer algunas distinciones. Primero, el que tiene el sueño de la casa propia y pone todo su empeño, no solamente desde el punto de vista económico, sino que toma todos los recaudos para evitar ser estafado, es decir, se hace asesorar esencialmente por un abogado, averigua quién es el que le va a vender la casa, casa o departamento, si es un edificio, quién es el que lo construye, si es una casa, saber si esa casa tiene algún tipo de embargo, inhibición o alguna cautelar que le impida comprar algo libre de toda indisponibilidad. A mi entender, en esa posición sería muy simple. Y yo lo digo así porque si viniera una persona y me dice, mire, doctor, yo voy a comprar mi primera casa propia o son todos mis ahorros, entonces para nosotros, con la experiencia que uno ya tiene, se la haríamos muy fácil. Lo que pasa que mucha gente, porque quiere evitarse, reconozcamos los gastos o los costos que eso trae, o porque no tiene los conocimientos suficientes como para saber que en determinados momentos, especialmente en las grandes ciudades, es una jungla donde están todos al acecho para sacarle la plata al que es más inocente, y fundamentalmente por lo que ha salido ya justo ahora estamos por ingresar a juicio en la primera denuncia que nosotros hicimos con respecto a estas estafas inmobiliarias tan grandes, que fue en Campo de Vuelo. Campo de Vuelo está al lado de la Reserva San Martín. Es una de las primeras que se conocieron. Fue la primera denuncia. Reconozco que somos el estudio que iniciamos todo esto y se hizo esta gran denuncia donde estaba Campo de Vuelo 1, 2, 3 y 4 y había casi 300 o 400 en proporción porque era uno. Al principio Campo de Vuelo 1 se desmembró y pudo solucionar gran parte de los problemas. A esa gente que compraba una vivienda, no digo que sea la primera casa propia porque está en un muy buen barrio, con una muy buena ubicación, pero todo estaba basado en las diferentes resoluciones que han sacado tanto los fiscales de delitos complejos, que para mí hay un antes y un después. El antes es en aquellas ocasiones donde hubo desarrollistas en aquellos años, donde se vendía la ilusión de la gente de tener su primera vivienda o hacer una muy buena inversión, pero terminaban con el tiempo no cumpliendo, y en aquellas ocasiones todas las denuncias que se hacían o hacíamos para la justicia penal era un incumplimiento contractual. En consecuencia había que ir a la sede civil. En la sede civil no había bienes para embargar o los bienes que habían no eran suficientes o se presentaban directamente en quiebra. En consecuencia el perjuicio era grandísimo. Con posterioridad a lo de Campo de Vuelo, ahí con una publicidad engañosa, haciéndole ver que había un complejo con un clubhouse espectacular, con pileta de natación, con canchas de tenis, con un ingreso que realmente impactaba, porque había que ver la maqueta. Y bueno, muchísima gente se tentó, compró y posteriormente fueron defraudados
a tal punto que quien es el principal responsable hoy está yendo a juicio junto al Carranza, donde fue imputado severamente, y también nosotros en esta ocasión, porque la justicia decidió que tanto la mujer de este hombre como su hijo, que era otro de los que estaba integrando esta sociedad o asociación criminal, fueran desvinculados. Y yo lo he planteado públicamente. Se pretendió hacer un juicio donde se daban unos palitos y unas maníes y que no tenía pena. Gracias a Dios fue severamente rechazado su planteo, y vamos a tener un juicio oral donde esta persona, si tomamos los mínimos por la cantidad de damnificados, no le cabría menos de una pena de 10 a 15 años de prisión. Claro, siempre existe, usted, doctora, ha sido trabajador de tribunales, ha sido empleado judicial muchos años, luego sale a litigar a la calle, como se dice habitualmente, conoce mucho de penal económico, mucho de otras especialidades del derecho, y sabe todos estos mecanismos, conoce estos mecanismos del engaño, del ardid estafatorio, de la necesidad que tiene una persona, de ese mecanismo que se implementa para lograr engañarla, de la disposición del dinero, del perjuicio patrimonial, y luego, bueno, hay que ir a reclamar, todo por no haberse asesorado debidamente en su momento y evitar caer en ese engaño una persona que es ignorante en muchas cuestiones legales. Se va a reclamar, existen numerosas estafas inmobiliarias en la provincia, el caso de Ribeiro, el caso de Euromayor, Marieschi, el caso de Marieschi, ahora el caso de Márquez, que superó todas las escalas. Se va a juicio, y en juicio, ¿qué pasa? Antes de dar esa respuesta, yo digo, en todas estas mega estafas sí. que nombramos, hasta Márquez. Sí. Porque Márquez... Lo dejamos a Márquez para después. No, pero quiero decir que realmente lo de Márquez es sorprendente. Lo de Márquez ha superado todo lo previsible, porque fue de todo el país. Yo me acuerdo que tuvo una repercusión tremenda porque sacaste una nota periodística en el diario de mejor o de mayor tiraje. Eso fue un domingo. El lunes, también en otro medio muy escuchado y muy visto, me hicieron una nota y eso trascendió, y yo he llegado a tener llamadas desde Ushuaia hasta desde La Quiaca. Es decir, esta gente salió a vender en todo el país, y efectivamente se ha podido comprobar hoy que la cantidad de damnificados llegaría a 27.000 de diferentes montos. Se está ya hablando de un perjuicio patrimonial inconmensurable, imposible de que uno pudiera prever que estos estafadores, estos tipos que están presos ya llevan más de 5 o 6 meses, es como decir, che, la gente tiene la posibilidad, y bueno, en algunas situaciones, si se plantean en estos casos en particular, con esta publicidad, con la maqueta, porque hoy en día con el render uno puede llegar a ver y vivir, disfrutar, hasta acostarse en la cama. Entonces, o la casa modelo. La casa modelo. Me acuerdo que tuvimos esa charla hace tiempo de la casa modelo. En Mortero se hizo una casa modelo y el pueblo entero compró, porque la vendieron a esa casa, se la vendieron a un vecino conocido de la zona, y después compraron todos. Y fue la única que se hizo. Después no se hizo más nada. Entonces, no es... vendieron a un precio muy barato, y a todos los demás les sacaron un precio barato, pero en gran cantidad hicieron una estafa gigante. La parte del ardid, del engaño. El estafador es una persona muy especial. Acá ha habido, entre las causas que nombramos, una verdadera ingeniería jurídica para mí, de las más graves, que fue Euromayor, con Cervecería Córdoba, Pueblo Alto, que fue teóricamente iba a ser la ciudad de los famosos, todos los que vienen de Carlos Paz iban a comprar ahí, y se vendió nada.
Es más, en aquella ocasión se hizo una apertura de ese barrio donde vino el gobernador. Uno parecía que estuviera en Hollywood porque me invitaron, yo no podía creer lo que veía. Y si hoy fuera uno a ver lo que hay, es únicamente yuyos y no hay nada. Entonces, desde esa ingeniería jurídica a pasar a los distintos estamentos. Ribeiro hizo, teóricamente vendió 13 torres y construyó menos de la mitad. Entregaron 2 torres a medio terminar. Cervecería Córdoba hay una sola de 5. Es realmente muy difícil, por eso le digo, cuando uno le dice a la gente, che, tengan cuidado, antes de comprar vean. El viernes pasado, ya no yendo a este tipo de estafa, sino con un arquitecto que construye, que justo viene una persona que estamos llevando otra cosa en el estudio, me dice, ¿me podrá ver este contrato, doctor? Porque he vendido mi casa, estoy económicamente en una situación difícil, me he separado y como tenemos que dividirnos los bienes, estoy comprando y achicándome. En este achicarme, casi en la misma zona, porque era en Villa Belgrano, me muestra el contrato, pero yo lo primero que leo es quién construye y el nombre del arquitecto que lo hacía. Lo primero que le dije, mira, a esta persona hace un tiempo lo tuve demandado, porque nosotros, vuelvo a decir, para hacer penal económico hay que saber todos los fueros, conocerlos, haber hecho civil, haber hecho fiscal, saber de sociedades. Digo, fíjate, esta persona te vende un esqueleto muy lindo, la casa modelo, pero, por ejemplo, técnicamente ya va, en vez de poner caños termofusión de electricidad, le ponen cables que son muy malos, conexiones muy malas. Claro. Y entonces uno cuando empieza a querer disfrutar de esa casa, tiene el otro problema, que ingresó a una casa que se le cae de pedazos. Y muchas casas han sido vendidos, o muchos departamentos han sido vendidos en pozo, muchos han sido torres que no se hicieron. Una vez que la persona ya está estafada y que solamente queda el reclamo de llevarlo a juicio al responsable, ¿a qué puede aspirar la persona, la víctima? En casi todos los casos actuamos como lo que se llama un denunciante, que es un coadyuvante del fiscal, en este caso estos fiscales complejos, que es el doctor Gavier y la doctora Risi. Entonces, nosotros ambicionamos lo más, es decir, no solamente hacer la denuncia para meterlo preso, porque muchos me dicen, doctor, yo no gano nada con que lo metan preso, que se muere en la cárcel, pero yo no cobro nada. Entonces, lo que tratamos es, a través de la denuncia penal, que estos responsables, viendo estar 1 hora en Bower, no es fácil. Imagínense cuando les dan 3 años, 5, 7, o Ribeiro, como tiene esta pena altísima de 10 años. 11 años. 11 años conjuntamente con toda su familia, porque cada uno fue recibiendo dentro de esta organización o asociación criminal diferentes penas. Entonces, una manera de atemperar la pena, que es lo que constantemente digo en Márquez, recién estamos iniciándonos, pero algún día creo que nos vamos a sentar, porque el estudio que lo representa es un estudio serio, entonces va a decir, che, entre que te den una pena de 20 años y que bajemos la pena y se pueda resarcir, aunque sea parcialmente, no todo el perjuicio, pero parte del perjuicio, ese es un muy buen arreglo y ha tenido un fruto en la actividad jurídica que uno desarrolló. Ahora, en la mayoría de los casos, la plata no aparece. La plata no aparece y no les importa ir preso, como el caso de Ribeiro, que fue condenado a 11 años de prisión y no resarció con ningún monto a las víctimas. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué? Y yo no puedo, yo lo he planteado, actualmente en campo de vuelo dije lo mismo, dije, che, es una persona que no tiene, el principal responsable, no tiene nada a sus nombres, pero el hijo, la mujer, tienen propiedades, autos de altísima gama. Pasemos desde Mercedes a BM, a camionetas de altísimo valor. Entonces decís, che, paguen
Y con eso no digo que no vayan a tener una pena, pero se les va a bajar la pena y también van a poder evitar, porque están los atenuantes y los agravantes. Dentro de los atenuantes de la pena se considera que si una persona ofrece resarcir y el querellante conjuntamente con el fiscal de cámara nos ponemos de acuerdo y el defensor lo acepta, y sí, en vez de tener 10 años te pueden dar 5. Y no es lo mismo ir 10 años que estar 5 años o 4 años de prisión. Pero lo importante es que aparezca la plata. En algunas situaciones que no salen a luz, uno inicia la denuncia y inmediatamente, ya por la trayectoria y por los antecedentes que se tiene, vienen rápido con sus abogados, dicen, bueno, buscan la manera de arreglarlo, pagar, y mientras nuestros clientes reciban un resarcimiento lógico, ya el problema lo tenían, no lo buscamos nosotros, les hacemos entender que con esa compensación económica están por lo menos salvando gran parte de la plata que podrían perder. ¿La justicia está a la altura de conseguir esta justicia restaurativa? Digamos, se conoce que en la causa Euromayor se ha descubierto, lo hemos hecho hasta periodísticamente, descubrir dónde están las cuentas en el extranjero, las cuentas offshore, los giros, los depósitos, algunos bienes en el extranjero, como el caso de Márquez, que tienen hoteles en Miami o departamentos en Panamá, y ver de qué manera se puede encontrar esa ruta del dinero. ¿La justicia cordobesa está a la altura para lograr eso? No con este gobierno, pero con el gobierno de Macri salió en realidad se llamaba la ley FATCA, Found Accountant Taxes en inglés. Y esa posibilidad decía que todos aquellos americanos que tuvieran bienes en la Argentina, se lo podía, si un juez americano lo pedía, era obligación del gobierno argentino de dar esa información. Imagínense que americanos que vengan e inviertan acá son los mínimos. Y era al revés. Toda información que requiriera el gobierno argentino a través de sus jueces, porque se hace vía Cancillería, usted no se imagina lo engorroso y lo difícil que es. El gobierno americano iba a informar de las cuentas, de los bienes, de las propiedades. Pero en realidad en la práctica yo no lo he visto. Hoy actualmente pudimos descubrir 2 sociedades con Márquez, un hotel. Se habla de que hay cuentas en Panamá donde habría muchísimo dinero, pero hasta el día de hoy no he podido enterarme de que $1 de eso haya vuelto a la Argentina. Claro, y después uno llega al juicio y en lugar de los 300 millones de dólares que se dice que puede haber causado en perjuicio Márquez, se encuentran 20, 30 a lo sumo, y bueno, las víctimas tienen mucho menos para repartir y a veces terminan ofreciendo esas gangas para ver si pueden reducir un poco la pena. Por lo menos en nuestro caso, como fue el otro día, un ofrecimiento irrisorio, me opuse rotundamente. El caso de Carranza y de Campo Sí, de Vuelo. de Carranza y Campo de Vuelo, rotundamente. Tuve la suerte que el fiscal de Cámara lo compartió e inmediatamente se le rechazó ese planteo y ahora vamos a ingresar al juicio abierto. Y se dice juicio abierto o juicio oral o juicio público, pero les garantizo que ahí la mentira no existe. Yo he hecho muchos fueros. Me tocó hacer juicios orales en el fuero laboral. Actualmente hoy la justicia civil está teniendo una implementación mucho más ágil, donde se hace un juicio oral, una primera audiencia que es para tratar de ver si la prueba o no es conducente, y después ya viene como si fueran los alegatos, pero se ha acelerado muchísimo el fuero civil. Pero hay una inclinación a no decir la verdad, hay una inclinación donde van muchos muy bien peinados, como se dice cuando a un testigo se lo prepara. Lo acomodan, lo peinan bien para que diga lo que tiene que decir. Lo que tiene que decir, y es difícil hacerlos
decir la verdad porque, bueno, no tienen el poder coercitivo que se tiene en el fuero criminal. Porque a mí me ha pasado estar en audiencias y ver que me tocó un caso en particular donde estaba el doctor Gavier al lado mío. Enrique Gavier, el fiscal. El fiscal. Sí. Y una persona que es un prestamista. Y le preguntaba y le decían, pero usted sabe qué pasó con esta plata porque había venido. No, pero usted no sabe lo que es un cable. Cable es el dinero que puede ser, las transferencias que se hacen. Afuera. Y se hacía olímpicamente el sonso, pero no quedó ahí nomás. Inmediatamente el fiscal Gavier, una vez que terminó su declaración, pidió que se pasaran los antecedentes a otro fiscal para que lo investigue y se va a probar en horas que esa persona tiene una financiera que se dedica a eso y que fue a mentir. Y también ha sucedido que en aquellos casos que aquellos testigos que son muy olvidadizos, vacilan o que empiezan con excusas, entonces uno le pide al presidente de la Cámara, doctor, ¿por qué no lo bajamos a alcaidía para que se refresque la memoria y lo tienen una hora en una celda? Le aseguro que cuando vuelve con un vaso de agua se le pasó las ganas de mentir y dicen la verdad. Sostengo, en el fuero criminal es lento. Muchas situaciones como por ejemplo Campo Bueno lleva 9 años, pero ahora cuando se abre el juicio y se empieza a probar todas las barbaridades que hicieron ahí, no les va a quedar muchas ganas de decir, che, ¿por qué no arreglamos antes y evitamos este problema? Porque las condenas están siendo severas, o severísimas. Sí, están siendo de 9, 10, 11 años de prisión y cuando son muchos los hechos se van sumando los mínimos de las penas. Claro, porque se toma el mínimo. Si tomamos la defraudación, el mínimo son 6 meses, pero por la cantidad de damnificados y los multiplicamos únicamente con el mínimo, llegamos a esos montos. Si tomáramos, en el caso Márquez, el mínimo nomás, estamos hablando casi de 300 años. Claro. Entonces, es una locura. Yo veo que es interesante la pregunta de decir, para buscar que la gente, el que no tiene realmente el debido asesoramiento, el que junta las monedas, el que está con el sueño de la casa propia y busca por todos los medios dejar de pagar un alquiler, bueno, esa gente tiene que tratar de encontrar la forma de por lo menos averiguar el origen, cómo viene, qué se hizo, quién es el que construye, quién es el que vende, cuántos son los que han comprado, cuántos son los que efectivamente están en la misma, desde la misma época, para que no haya uno que hace 5 años que está por atrás esperando y él recién se entera y compra ahora. Es decir, no es cuestión de ir rápido, firmar un boleto de compra-venta y que lo tengan a la larga. Y más allá de la prudencia o de la negligencia de los particulares a la hora de comprar, vaya a saber quién, porque a veces lo ignoran, qué solvencia o qué solidez económica tienen, el Estado, los organismos de control, ¿están haciendo las cosas que tienen que hacer? ¿Hay alguna forma de que el Estado haga algo para prevenir estas estafas? Desde el punto de vista, hoy actualmente no hay ninguna. Y uno dice, tiene defensa al consumidor, pero ir a defensa al consumidor sé que ha mejorado muchísimo en cuanto a las sanciones, pero no con respecto a esto de las propiedades. Sí sé sanciones severísimas de defensa del consumidor con respecto a la otra gran estafa para mí, que es la venta de los autoplanes, que uno cree que dice... Es muy parecido. Sí. Cero de interés. Claro, cero interés, pero la cuota aumenta de acuerdo a lo que sube el valor del auto. Entonces, esa persona nunca termina de pagar y nunca le entregan el auto. Y cuando se quiere ir, dice, che, bueno, yo no puedo seguir pagando, devuélvame aunque sea lo que puse. Entonces le empiezan con los gastos administrativos, con los gastos de seguro, con los gastos, y cuando quiere llevarse, si puso 1.000, le dicen, no, mira, en eso te damos 10 pesos y se rescindió el contrato. En consecuencia, defensa del consumidor sé que está optimizada muchísimo más, pero si uno tuviera que decir que el Estado, sí, el Estado a través de la justicia criminal y con este fuero de penal económico de delitos complejos, ha demostrado que hay un antes y un después.
estos dos fiscales han puesto coto a todo, ¿eh? Es más, hoy presentarse un concurso quiebra con el criterio que tienen los fiscales, no es una cuestión simple y no hay un solo... Ponerse a una cuestión penal. tanto el contador como el abogado, porque antes se organizaba y se preparaba el concurso. Y si uno era abogado de una empresa fuerte, como me ha tocado mi caso, que tenía casi el 60% del crédito, y en esa ocasión uno negociaba en este caso, con el deudor y le decía, bueno, le compraban el voto, lo daban, pero hoy en día, con el criterio que tiene especialmente el doctor Javier, está cometiendo una defraudación. Y no solamente comete defraudación el que está negociando, sino también el abogado y el contador que se prestan a eso. Y desde el punto de vista legislativo, ¿no tendría que hacerse alguna ley para prevenir esto? Están muy en boga y se está buscando la manera con la reforma del Código Penal. Específicamente se están buscando soluciones en cuanto a los robos actuales a través de armas por los celulares. En la parte penal económico, hasta ahora no he podido leer algo en concreto que le dé una solución. Pero me imagino que con la reforma del código no va a ser tan parcializada. Se demorará su tiempo, pero que se tiene que buscar una solución y tratar de dar es decir, las penas hoy en día no podemos decir que son pequeñas. No, en las condenas que yo he visto no existió la puerta giratoria. Y acá en Córdoba está severamente cuestionado, esencialmente los fiscales, que dicen que, bueno, que la prisión preventiva en Córdoba es como la norma en vez de la excepción. Y la asociación ilícita se aplica como si nada. Y bueno, reconozco que puede haber abusos. Me está tocando en este momento llevar un caso muy particular donde efectivamente está metido preso un inocente, que lo conozco, es una persona, no puedo decir, no voy a dar nombres, nada, pero es una persona y un empresario y un contador que lo voy a defender a muerte porque aparte de conocer todas las empresas que tiene, también he trabajado yo como abogado y como contador en otras empresas. Entonces, conozco el origen. Pero bueno, en ese caso en particular, y no fue la norma como generalmente ha pasado en todos estos otros casos, donde fueron presos todos, hijos, hijas, contadores, yernos, abogados, los corredores inmobiliarios, porque también los escribanos, en algunas ocasiones también hubo escribanos que decían, che, pero compren, es muy bueno, les garantizo que están haciendo una muy buena compra en un muy buen lugar. Y también quedaron presos los escribanes. Y este hecho curioso de que van presos y no les importa ir presos y no aparece el dinero, ¿qué reflexión se puede sacar de ahí? El caso paradigmático es Ribeiro. 11 años de prisión, no ofreció nada de dinero para resarcir a ninguna víctima. Y había una casa en un country valiosísima, me acuerdo que la habíamos descubierto todo, y bueno, como generalmente me toca ser el que denuncia y no el que defiende, y efectivamente yo lo he dicho hasta el cansancio, yo me formé y nací en el fuero penal, hice toda mi carrera trabajando en el fuero penal, a mí me enseñaron maestros de una talla y de una formación jurídica increíble, donde efectivamente me siento que denunciando a esta gente, a estos verdaderos corruptos, a estos verdaderos estafadores, es como que me nace hacerlo. Ahora, pero ir ¿qué a defender, reflexión se puede decir de una persona que no le importa ir a la cárcel? yo no creo que no le importe. Pero el dinero lo tiene. Creo, porque en algunos otros casos hay muchos de ellos tengo el caso de uno que se sabe que en el momento de mayor auge se fueron a ver al Manchester United con
10 amigos en primera, en un avión así privado, sacaron palcos, se pasaron una semana, después se fueron a las Bahamas. Ese viaje costó $200.000 o $300.000. Sí, efectivamente, me lo contaron así y era increíble. Y uno dice, ¿pero cómo? Y bueno, sí, lo hicieron. Entonces, Con la guita de todos. entonces decís, che, pero después hubo plata para devolver y ya no sabes si le quedó o la malgastó. También hay muchos que mal invierten, compran o gastan. Como es plata que les viene fácil y le sacan a la gente, ¿no? Uno cuando le toca al dinero propio lo cuida como oro, ¿no? No paga porque sí. Entonces, hay muchos que para mí se han quedado sin dinero y hay otros que efectivamente la tendrán. Actualmente, hoy en Marque sostengo, hay muchísimos bienes. Yo lo estoy diciendo por todos los medios, se lo he pedido al fiscal, se lo he pedido varias veces por escrito, por lo menos lo que hace nuestra responsabilidad profesional de la preservación de los bienes, porque fíjense, hay un hotel en Miami, estaba este Caburet Polo Club, que le cambiaron el nombre por ahora Santa Lucía. Es donde ha ido hasta tocar el Chaqueño Palavecino. Se hacen actos y espectáculos de ingresos muy altos. Ulises. Claro, entonces yo digo, desde el punto de vista, por eso hay que manejar todos los fueros. No solo propongo que se rescate y se tome ese dinero, sino doy la solución jurídica, que para mí son con una conjunción de normas procesal, pero de procesal civil, que son cautelares, o a través de inhibiciones, o a través de anotación de litis. Eso es muy técnico, pero darle la forma o buscarle la forma, por ejemplo, a una de las propiedades que está en los country, que debe hacer 6 meses que no se limpió más la pileta, no se limpió más la casa, el pasto está hasta aquí alto. Si esa propiedad, uno con una medida cautelar, que el fiscal le pidiera al juez de control, que se hiciera un contrato como si yo una propiedad mía en un country se la voy a dar en alquiler, lo primero que hago es ver a quién se da alquilo, que tenga una muy buena garantía, que me conserve la casa, que la mantenga perfecto, que limpie, que pinte, que la preserve. Entonces, de acá 4 o 5 años o 6 que lleguemos al juicio, ese contrato, cuando se llega al juicio, que también se prevé esa situación, se rescinde el contrato y es un bien que a ese momento va a tener un valor actual. O cuando hay automóviles, que se preserven esos automóviles. Los automóviles. Yo los automóviles, en lo de Marque están las ambulancias. Les digo, che, las ambulancias cuestan como 150 o $200.000. Las hagamos producir. Sé que estamos divididos, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo con presentarme la quiebra, porque en la quiebra es ser todos los deudores tienen que comparecer a reclamar, perdón, todos los acreedores tienen que comparecer a reclamar en la quiebra. Entonces, ahí vienen los privilegios, que el que tiene un privilegio especial se impone sobre el que tiene un privilegio o es un quiebrasario común. Entonces, ellos hacen que los que tenían contratos incumplidos o los obreros que trabajaron o los empleados que tienen un privilegio también por haber trabajado, entonces ellos van a cobrar primero. También están los honorarios del síndico. Y los estafados quedan para el final. Efectivamente, entonces, pero no es porque sea a dedo, así lo dice la ley. Entonces, en el estudio, para que no se crea que es un negocio también, porque de tantas denuncias podríamos haber hecho tantas verificaciones de crédito. Dijimos, no vamos a hacer verificación de crédito, primero porque no comparto presentarme en quiebra. Y segundo, es que es un gasto más. Entonces, esta gente tiene que seguir sumando cosas para no ver un peso nunca, porque en realidad hasta ahora nadie ni ha pagado ni ha puesto nada en los casos que están ventilándose. Sí he tenido muchas situaciones que con la denuncia y un poco de investigación se llega a un arreglo y se compensa económicamente y pagan. Y pagan porque saben que se les viene la noche. Entonces, esa gente que no se hizo tan masivo, no se hizo tan público,
hemos recibido y hemos ayudado y hemos compensado económicamente a muchos damnificados. La grata o ingrata tarea de los abogados querellantes que tienen que tratar de resguardar a las víctimas. Gracias, doctor Sánchez Quinteros, por acompañarnos. Fue un placer y siempre a disposición.